Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina y el día de hoy, bueno, pues tenemos una visita muy especial, el reverendo Alfredo Peregrino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero que nada, vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia a la que usted pertenece. ¿Qué es la iglesia episcopal y qué papel está jugando en estos tiempos? La iglesia episcopal es parte de la comunión anglicana. La comunión anglicana tiene 80 millones de personas. La iglesia episcopal fueron de las que crearon básicamente Estados Unidos en 1700. Y es una iglesia católica, es una iglesia que practicamos la fe católica. Tenemos los sacramentos, tenemos los credos, tenemos las escrituras, que es nuestra autoridad, las escrituras. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, el credo de Nicea y el credo apostólico. Y tenemos una sucesión apostólica, tenemos obispos, tenemos sacerdotes y tenemos diáconos. ¿Cuál es la diferencia entre los católicos y los episcopales? Seguimos básicamente, mucha gente no conoce esto, pero la iglesia episcopal tiene una fe católica, no es católica romana, que es la diferencia. La diferencia entre nosotros es que, por ejemplo, yo estoy casado, yo tengo mis hijos, tengo 2 niños, nosotros ordenamos mujeres sacerdotes, tenemos, todo el mundo es bienvenido a nuestra iglesia, la comunidad gay es bienvenida, ordenamos a la gente que es digna, que se siente llamada al ministerio. Básicamente, o sea, hay diferencia. La diferencia más fuerte sería en la cuestión de autoridad. Okay. Nosotros nos gobernamos entre nosotros, no tenemos la autoridad del obispo de Roma, que sería el Papa. Okay. Tenemos lo que se llama el arzobispo de Canterbury, que es Justin Welby. Y entre Justin Welby y el Papa Francis tienen una amistad perfecta. De hecho, acabamos de firmar un acuerdo entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana en la que tenemos que solidificar nuestras relaciones, buscar la unidad. ¿Cómo podemos ser juntos? ¿Cómo podemos estar unidos? ¿Qué fue lo que lo llamó a usted a la Iglesia Episcopal? Yo creo en la revelación. Yo creo en revelación y yo estuve en México, hice mi carrera de filosofía en la Ciudad de México. Nunca me enteré de que existía la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, hasta que llegué a Seattle. Vine a Seattle y nosotros tenemos una catedral, St. Mark's Cathedral, que está en Capitol Hill. Y para mí fue el momento que yo entré a esta catedral y escuché la música, los cantos y la liturgia. Yo dije, de aquí soy. De aquí soy. De aquí soy. O sea, es bien interesante porque no sé si te ha pasado que de repente llegas a un lugar y dices, aquí estoy. Y es lo que muchas veces llamamos, lo que se dice el llamado. El llamado está ahí, pero siempre, o sea, lo tienes que destapar. Entonces, para mí fue una cosa muy interesante, fue el descubrir que hay opciones, que Dios siempre está llamándote, que Dios siempre tiene un plan para ti. ¿Qué podemos hacer en estos momentos donde realmente pareciera que la tecnología y todo nos uniera más y estamos completamente divididos? ¿Qué tenemos que hacer para realmente volvernos, pues no sé, lo que éramos antes, en los pueblos tan pequeños donde todos se conocían, cada quien, no había división como hay en estos momentos? Yo creo que lo que tenemos que hacer es conocer a tu vecino. Sí, conocer a la persona que está contigo, conocer a quiénes son las personas que están a tu lado. En mi caso de mi iglesia se llama Nuestra Señora de Guadalupe, o Lady Guadalupe. Tenemos una congregación en Queen Anne y vamos a hacer otro ministerio en Renton, en St. Luke's Episcopal Church. Y para mí, mi teología de ministerio se basa en la unidad. ¿Cómo podemos hablar 2 idiomas, y rezar 2 idiomas y estar juntos? El sueño de Dios por la unidad, el sueño de Jesús en la unidad, en Juan 17 te dice, Padre, ¿cómo podemos ser uno? No, quiero que las personas sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Entonces, para mí mi ministerio es, ¿cómo yo puedo rezar en 2 idiomas y entender las culturas mutuamente? Entonces, mi ministerio, por ejemplo, es bilingüe.
Yo hago mis misas en español y en inglés, pero para mí la forma que yo puedo interactuar es cómo yo puedo acercarme a la persona que no habla mi idioma y que no tiene mi cultura, y podemos interactuar y podemos estar juntos. Podemos amarnos y Y respetarnos. podemos amarnos y respetarnos. Entonces, el problema de las divisiones existen cuando tú realmente no conoces quién es tu vecino o quién es la persona, quién es tu prójimo. Eso pasa. Entonces, inmediatamente empiezas a crear estereotipos y empiezas a espantarte, ¿no? En este mes que es tan importante para nosotros como latinos que celebramos muchísimas cosas, ¿qué mensaje tendría usted para esa gente que en estos momentos se siente tan temerosa, tan insegura de lo que va a suceder con nuestra comunidad inmigrante? ¿Qué mensaje le daría usted a ellos? Yo prediqué hace 2 semanas y lo que prediqué fue básicamente el no tener miedo. El miedo en inglés se dice false evidence appearing real, evidencia falsa que parece real. Cuando tú realmente te empiezas a tener miedo, te empiezas a obstruir, te empiezas a opacar. Y para mí, lo que yo dije, básicamente, las buenas noticias, ¿cuáles son las buenas noticias que predica Jesús en los evangelios? No tengas miedo, no tengas temor. Para mí es no tener temor, es lo más importante en ese momento. ¿Y por qué no tener temor? Porque estamos creados a la imagen y semejanza de Dios, simple y sencillamente. Y Dios siempre está con nosotros y va a estar con nosotros. Entonces, el momento que tú asimilas de que Dios está contigo, el temor entonces lo empiezas a alejar. Es una práctica. Necesitamos una práctica, pero el temor realmente te opaca, el temor realmente no te deja avanzar. ¿Dónde ustedes dan sus sermones? ¿A qué horas? Para que si la gente le interesa ir y conocerlo y conocer también la iglesia episcopal, ¿dónde se pueden hacerlo? ¿Les puedo dar mi teléfono? Sí, les puedo darlo, es el 206-683-7580. 206-683-7580. Y estamos en San Paul's Episcopal, que está en Queen Anne, entre la primera y Roy, y es un servicio a la 1:30, y el servicio a las 5 de la tarde lo vamos a tener en San Luke's Episcopal Church, que está en San Luke's Episcopal en Renton, que está a la 99 South Wells. ¿Qué día es en Seattle? Los domingos. Los dos son los domingos. Los domingos. Vamos a poner de todas maneras la información en nuestra página de Facebook para que si a alguien le interesa y puedan visitar. ¿Algún mensaje que tenga usted más para nuestra comunidad? Básicamente, no tener miedo. Básicamente, no tenemos que ocultarnos, tenemos que decir quiénes somos. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No podemos que el miedo nos apague en esos momentos. Muchísimas gracias, reverendo, por habernos visitado. Esperemos que esto se repita una vez más. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos con más aquí en Actitud Latina. Muchas gracias. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina.